Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de la conversión de unidades físicas y químicas de la masa. Siempre les recuerdo suscribirse, darle like, activar la campana de notificaciones y compartir este video. A alguien más le puede servir. Empecemos hablando un poco acerca de esto que se llama convertir en estequiometría. El mol ya sabemos que es la unidad del sistema internacional que mide la cantidad de sustancia. Y hay otro valor que tenemos por aquí que lo estudiamos antes, es el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23. Estequiometría, recordemos que es el estudio cuantitativo de los reactivos y productos en una reacción química. Hay tres cosas importantes que es necesario que recordemos. Son tres principios, ¿sí? Número uno, un mol de un elemento es igual a la masa atómica, es decir, de que un mol del carbono va a ser igual a 12 gramos de carbono, porque la masa del carbono es 12. Es un ejemplo. El segundo principio o el segundo postulado es que un mol de un compuesto es igual a su masa molar. Si quieren recordar un poco acerca de la masa molar, por aquí les voy a dejar el link del video para que ustedes puedan verlo de nuevo. El tercer principio es un mol de un compuesto es igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos de ese compuesto o moléculas de ese compuesto. Fíjense bien, en este caso estoy utilizando el número de Avogadro porque el número de Avogadro nos permite señalar la cantidad de sustancia que hay en un mol, ¿sí? El número de Avogadro es un número muy importante que nos va a servir para hacer los cálculos estequiométricos. Recordemos de que los cálculos estequiométricos en general son cálculos de las cantidades de sustancias producidas o consumidas en una reacción química. Utilizamos nosotros coeficientes en las reacciones. Yo sé de que cuando aprendimos a balancear ecuaciones, que por aquí les voy a dejar el link, cuando aprendimos a balancear ecuaciones, vimos que utilizábamos coeficientes. Entonces, estos coeficientes también en una reacción química tienen un papel muy importante. Pueden alterar, pueden modificar cómo está sucediendo la reacción o la cantidad de masa que hay de cada uno de los elementos en las fórmulas químicas que se están formando o deformando o cómo es el comportamiento en la reacción. Entonces, cálculos estequiométricos, para entender estequiometría en general, es importante que empecemos practicando un poco acerca de la conversión de unidades físicas y químicas, especialmente de la masa. Hacemos conversiones de masa para empezar, pero en realidad las sustancias en una reacción se pueden expresar en unidades de masa, volumen o moles incluso. Pero vamos a tratar de relacionar la masa con los moles, los átomos y las moléculas. Hagamos entonces un primer ejemplo. Para hacer ejercicios como estos, nosotros seguimos tres pasos muy importantes. Primero, establecemos la fórmula de conversión, es decir, buscamos el factor. Recuerden que así como en física nosotros utilizamos el factor conversión para poder llegar a la cantidad a la cual queremos convertir una cantidad inicial. Asimismo, vamos a hacer uso de factores conversiones en química, solo que aquí vamos a tratar de analizar el comportamiento de los elementos, de las moléculas, de los átomos, etc. Segundo, vamos a introducir los valores en el factor conversión que nosotros vamos a buscar. Vamos a auxiliarnos mucho de las masas de los elementos, de la masa molar de los compuestos. Así que mucha atención a esto, mucho ojo. Y como tercero vamos a resolver. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo. El primer ejemplo que vamos a hacer nosotros va a ser una conversión de moles a gramos. ¿Sí? Vamos a hacer una conversión de moles a gramos. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo y después vamos a hacer uno un poquito más complejo y así sucesivamente para que podamos comprender, ¿no?, cómo funciona esto. Vamos a hacer esto. ¿Cuántos gramos de litio hay en 3 moles de litio? Si se fijan, estoy hablando de un elemento en particular, un elemento individual. Esto hace que esto sea muy sencillo para que lo puedan entender. Primero hay que ver qué es lo que se nos está dando y qué es lo que estamos buscando. Estamos tratando de averiguar cuántos gramos de litio hay en 3 moles de litio. Entonces,
Vamos a establecer el factor conversión, vamos a tratar de entender a partir de lo que nos dan, qué es lo que vamos a encontrar. Tenemos 3 moles de litio, andamos buscando cuántos gramos de litio. Recordemos uno de los principios que mencioné de los principios para convertir que mencioné al inicio del video. Dijimos nosotros que un mol de un elemento es igual a la masa atómica del elemento. Entonces, en este caso, un mol de litio va a ser igual a su masa atómica, que lo vimos ahorita en la tabla periódica. La masa atómica del litio es igual a aproximadamente 7, si lo quieren redondear. Yo no lo voy a redondear en este caso. Un mol de litio va a ser igual a 6.941 gramos de litio. No lo voy a redondear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo ese factor conversión. Ya sé que un mol de litio es igual a esa masa. Entonces vamos a convertir 3 mol de litio. Desde el momento que yo quiero llegar a gramos, significa que para cancelar mol yo tengo que dividir mol con mol. Entonces un mol de litio. Y sobre la fracción voy a colocar 6.941 gramos de litio. Si ustedes se fijan, tal como lo hicieron en física en su momento o lo han hecho en otros cálculos matemáticos, moles y moles se van a cancelar. Y si yo multiplico 3 por 6.941, el resultado va a ser igual a 20.823 gramos de litio. ¿Por qué? Porque los moles con los moles ahí van a ser cancelados. Sí, están dividiéndose, son términos iguales que se están dividiendo. El resultado de un término igual que se divide sobre otro término igual es 1. Eso lo aprendimos en matemáticas. Entonces, como respuesta podríamos decir que en 3 moles de litio, yo voy a tener 20.823 gramos de litio. Entonces la respuesta final sería esta, ¿sí? Revisemos entonces ahora un caso en el que vamos a convertir ahora viceversa, de gramos a mol. Pero vamos a tratar de incrementar un poquito la dificultad de estos ejemplos. Vamos a hacer entonces, ¿cuántos moles de, vamos a ver, sulfato de cobre? Sí, sulfato de cobre. En mis videos anteriores hablamos un poquito acerca del sulfato de cobre. Es uno de mis compuestos favoritos por el color que tiene. Es un color muy muy bonito. El sulfato de cobre. ¿Cuántos moles de sulfato de cobre hay en un bote que contiene 125 gramos del compuesto? Bien, primero hay que fijarnos de que solo nos está diciendo aquí sulfato de cobre. Vamos a recordar entonces un poco la nomenclatura. En mis videos anteriores hablamos acerca de la nomenclatura de los compuestos. Revisemos ahí el azufre, la valencia con la que está trabajando en la tabla periódica, o si no pueden revisar alguna tabla. En este caso en esta tabla creo que no está, pero en algunas otras tablas está los radicales, ¿verdad? Pero en este caso, como el azufre está trabajando con esta valencia, vamos a recordar que el sulfato de cobre es CuSO4. Cu, que es el símbolo del cobre, SO4 el sulfato. Entonces, ya que deducimos la fórmula de acuerdo al nombre que se nos estaba dando, hay que recordar, un mol de sulfato de cobre va a ser igual a la masa molar del sulfato de cobre. En este caso porque estamos hablando de un compuesto. En el ejemplo anterior era un mol del elemento igual a la masa atómica del elemento porque no había más que calcular. Pero en este caso necesitamos calcular cuál es la masa molar para saber cuál es la relación entre un mol y la masa en gramos del compuesto. Entonces vamos a calcular la masa molar, que esto ya lo aprendimos en mi video anterior. En uno de los videos anteriores. Vamos a escribir primero los elementos que están en este compuesto y cuántos átomos hay. De cobre hay 1, de azufre hay 1, de oxígeno hay 4. Vamos a consultar en la tabla periódica las masas. La masa del cobre es 63.55 gramos. Recuerden que eso lo multiplicamos por la masa de cada uno de los elementos. Azufre es 32.064 gramos. Y el oxígeno
15.999 gramos. Usualmente algunas personas lo redondean esto, pero vamos a hacer este ejemplo sin redondear, ¿sí? Recuerden que entre más decimales sea el resultado en este caso, obviamente va a ser más exacto, va a ser más preciso, porque los decimales permiten esa precisión, pero no vamos a redondear. Sumamos los resultados de estas multiplicaciones, eso va a ser igual a 159.61 gramos sobre mol. Por lo tanto, con esto podemos decir de que un mol de sulfato de cobre va a ser igual a su masa molar, que en este caso es 159.61 gramos de sulfato de cobre. Entonces, fíjense bien, ya ahora que yo tengo el factor conversión, puedo deducir de que voy a tomar mis 125 gramos de sulfato de cobre y voy a convertirlos a mol. Desde el momento que yo quiero llegar a mol, significa que tengo que cancelar gramos. Entonces, para poder dividir esto, voy a colocar los gramos en la parte inferior para que puedan ser cancelados al momento de ser calculado este procedimiento. Entonces, 159.61 gramos de sulfato de cobre y sobre de la fracción vamos a colocar un mol de sulfato de cobre. Eso se va a cancelar. En el anterior no cancelamos así, pero bueno, mencionamos de que se cancelan términos semejantes que se están dividiendo. Si hacemos eso nosotros en nuestra calculadora, vamos a obtener un resultado de 0.78 mol de sulfato de cobre. Bien, entonces si tuviéramos que dar una respuesta aquí sería que en 125 gramos de sulfato de cobre nosotros tenemos 0.78 moles de sulfato de cobre. Así de sencillo es. Creo yo de que a este punto lo complejo sería, en este ejercicio, está bastante sencillo, pero lo complejo sería quizás deducir primero cuál es la fórmula, ¿verdad? Porque solo se nos está dando el nombre. Hay que recordar entonces la fórmula, hay que recordar nomenclaturas. Esa sería la parte más... De ahí masa molar ya lo estudiamos antes. Y esto pues ahora solo hacemos el cálculo de la conversión. Hagamos un ejemplo más. Ahora hagamos algo un poco más interesante. Hablemos de moléculas y moles. ¿Sí? Moléculas y moles. Aquí nosotros vamos a auxiliarnos del número que yo les mencioné al principio, el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23. Por aquí lo voy a anotar para que ustedes lo puedan... Este número lo tenemos que recordar siempre, ¿sí? Cuando estemos haciendo cálculos estequiométricos, tenemos que recordar este número. Entonces, el número de Avogadro les mencionaba es igual, vamos a escribirlo, 6.02 por 10 a la 23. Recuerden que al principio les mencioné que un mol de un compuesto es igual al número de Avogadro, es decir, 6.023 o 6.02 por 10 a la 23 moléculas del compuesto o átomos del compuesto. El número de Avogadro lo utilizamos cuando tengamos que convertir átomos y moléculas, ¿sí? La relación. Vamos a ver entonces, este compuesto por aquí que tenemos, ¿cuántos moles de C2H5OH? Este compuesto es conocido como el alcohol etílico o también se utiliza como alcohol médico. El alcohol etílico, entonces, ¿cuántos moles de alcohol etílico hay en 5 moléculas del mismo? Bien, en este caso ya se nos están dando la cantidad de moléculas. No hay que hacer ningún cálculo de masa ni nada. Solo tenemos que recordar de que un mol del compuesto, hablando de moléculas, es igual al número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23, moléculas del compuesto. Entonces, un mol de alcohol etílico o etanol, como quieran llamarlo, alcohol médico, alcohol etílico, etanol, un mol
de etanol va a ser igual al número de Avogadro, ¿verdad? De moléculas de etanol. Entonces, 5 moléculas, que es lo que se nos está dando, de alcohol etílico, como queremos cancelar el valor de las moléculas, vamos a colocar 6.02 por 10 a la 23 moléculas de alcohol etílico debajo de la fracción para que al dividirse puedan cancelarse sobre un mol de alcohol etílico. Esto lógicamente al dividirse se va a cancelar molécula con molécula y el resultado de esto va a ser igual a 8.31. Verifíquenlo también en sus calculadoras. Sepan utilizar sus calculadoras. Recuerden de que aquí estamos utilizando exponentes, estamos utilizando bastantes operaciones. Hay que utilizar paréntesis en cada momento. 8.31 por 10 a la menos 2 mol de alcohol etílico. Y esa sería la respuesta. Si tuviéramos que dar una respuesta, no tengo espacio aquí para escribir la respuesta, pero si tuviéramos que dar una respuesta sería que en 5 moles de alcohol etílico, C2H2 o H5, perdón, OH, tenemos 8.31 por 10 a la menos 2 moles de alcohol etílico, C2H5OH. ¿Cuántos átomos de carbono hay en 18 mol de carbono? Bien, fijémonos por acá que según el principio que les mencioné al inicio del video, un mol de un compuesto, un mol de un elemento, va a ser igual al número de Avogadro de átomos de ese elemento, 6.02 por 10 a la 23. Átomos del elemento. Entonces, como aquí ya tenemos de una sola los moles dados, solo vamos a hacer este cálculo. Un mol de carbono, 18 mol de carbono, que es lo que se nos está dando. Vamos a ubicar un mol de carbono debajo de la ecuación, debajo de la fracción, y por sobre vamos a colocar 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces, aquí esto se va a cancelar. Fíjense bien, porque se está dividiendo. Y únicamente voy a multiplicar 18 por los 6.02 por 10 a la 23. Recuerden utilizar paréntesis al momento de ubicar el número de Avogadro para que el exponencial, el exponente 10 a la, el 10 a la 23 no vaya a ser una alteración en el cálculo. El resultado aquí sería 1.08 por 10 a la 25 átomos de carbono. Nada más. Súper sencillo. Si tuviéramos que dar una respuesta aquí, diríamos entonces que en 5 moléculas, no, 18 moles, mejor dicho, en 18 moles de carbono hay un total de 1.08 por 10 a la 25 átomos de carbono. Hagamos un ejemplo ahora. Este era acerca de átomos individuales, pero los compuestos están formados por átomos. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos calcular átomos y su masa en el compuesto? Aquí sí el procedimiento es un poco más largo. Es sencillo, pero es un poco más largo. Entonces vamos a tratar de revisar un ejemplo de esta manera para que lo podamos entender mejor. Vamos a ver entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en 8.40? Qué raro me quedó ese 8, pero es 8.40 gramos de NaOH.
HCO. Este compuesto es un compuesto muy famoso, se llama bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se usa como blanqueador de dientes, un blanqueador de texturas. Lo utilizamos para blanquear tenis. Yo lavo mis tenis y utilizo bicarbonato para poder blanquear un poco más mis tenis. Lo utilizan en la limpieza, como antiácido digestivo, en el higiene del hogar, etc. Pero bien, aquí nos están dando 8.40 gramos de bicarbonato de sodio y nos están pidiendo cuántos átomos de oxígeno hay en esos 8.40 gramos de bicarbonato de sodio. Entonces, para hacer ese cálculo, nosotros tenemos que recordar que hay una serie de relaciones o factores conversiones que van a verse envueltos aquí. Un mol de bicarbonato de sodio, según el principio que mencioné al inicio, va a ser igual a la masa molar del bicarbonato de sodio. Entonces, primero que hay que hacer, vamos a calcular la masa molar, de paso. Hay que calcular la masa molar, es inevitable aquí porque no nos están dando los moles, nos están dando solo gramos. Si nos dieran solo moles, si nos dijeran aquí de una sola 8.40 moles, no habríamos por qué calcular masa molar porque no tendríamos por qué convertir de gramos a mol. Pero como nos están dando solo los gramos, hay que convertir estos gramos a mol primero. Entonces tengo un átomo de sodio, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono, 3 átomos de oxígeno. Los voy a multiplicar por sus masas atómicas. La masa atómica del sodio, según la tabla periódica, es 22.90. Vamos a redondear en este ejercicio. Vamos a redondear 23. Del hidrógeno 1 por 1 gramo. Del carbono 1 por 12. Vamos a redondear. Y de oxígeno 16. Si multiplicamos esto, para sodio 23, para hidrógeno 1, para carbono 12 y para oxígeno 3 por 16, que es igual a 48. Sumamos todo eso y vamos a obtener el resultado de la masa molar del bicarbonato de sodio, que es igual a 84 gramos. Entonces, un mol de bicarbonato de sodio va a ser igual a 84 gramos de bicarbonato de sodio. Así. Con esto ya tenemos algo muy importante. Este dato nos va a servir para calcular en el compuesto, pero nos están pidiendo la cantidad de átomos. Y si recordamos, un mol en específico de un elemento es igual al número de Avogadro de átomos de ese elemento. Entonces, un mol de oxígeno, esto solamente estamos enunciando las cosas que nos van a servir para poder hacer el cálculo después. Entonces, un mol del elemento, en este caso que es oxígeno, va a ser igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Ojo, que aquí tiene que haber una relación también entonces entre el bicarbonato de sodio y el oxígeno. Entonces, para que exista esta relación, vamos a decir entonces que un mol de bicarbonato de sodio, porque es lo que se nos está dando ahí, un mol de bicarbonato de sodio va a ser igual a 3 moles de oxígeno. Esta es la relación. Esta relación me va a servir para poder unir desde moles de bicarbonato de sodio a moles de oxígeno a átomos de oxígeno. Aquí vamos a hacer una triple conversión realmente. Entonces, en un mol de bicarbonato de sodio tenemos 3 moles de oxígeno. Tomamos la cantidad de átomos del elemento que queremos encontrar, ¿verdad? Entonces aquí empezamos a colocar 8.40 gramos de bicarbonato de sodio, que es lo que se nos está dando en el problema. Para convertirlo a mol, tenemos que ubicar la cantidad de gramos en la parte inferior. ¿De dónde encontramos ese valor? De la masa molar. Entonces, sobre vamos a multiplicar aquí 8.40 por un mol de bicarbonato de sodio y desde el momento que queremos cancelar gramos vamos a colocar la masa molar, que es 84 gramos de bicarbonato de sodio. Se cancela gramo con gramo. Ok, ya tengo los moles de bicarbonato de sodio. Quiero llegar a átomos de oxígeno. Significa que tengo que usar la relación entre moles aquí de bicarbonato de sodio para llegar a oxígenos. Entonces,
como quiero cancelar moles de bicarbonato de sodio, en la parte inferior voy a colocar que un mol de bicarbonato de sodio, es decir, en una molécula de bicarbonato de sodio, en este compuesto de bicarbonato de sodio, en esta fórmula, por cada fórmula de esto, yo voy a tener 3 participantes de oxígeno. En este caso, por un mol de bicarbonato de sodio, voy a tener 3 de oxígeno. Ahora que ya tengo miren, se cancela mol de bicarbonato de sodio con mol de bicarbonato de sodio. Ahora que ya tengo mol de oxígeno, utilizo la igualdad con el número de Avogadro, que sería que un mol va a ser igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces, voy a colocar un mol de oxígeno, porque recuerden que arriba tengo 3 moles de oxígeno y quiero cancelarlo. Entonces, un mol de oxígeno sobre, en la parte superior voy a colocar 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Se cancela mol con mol y listo. Ya tengo la unidad que es átomos de oxígeno. Un poco largo, sí, pero sencillo. Por eso les mencioné al principio que aquí en este caso la conversión iba a ser un tanto larga. Recapitulemos. Como yo quiero llegar a átomos, estos gramos tengo que convertirlos de mol en mol hasta llegar a átomos. Quiero cancelar gramos, utilizo la masa molar. Me queda la expresión en moles de bicarbonato de sodio. Quiero llegar a oxígenos, utilizo la relación que hay entre el bicarbonato de sodio y el oxígeno que está dentro del bicarbonato de sodio. Y por último, utilizo la relación con el número de Avogadro para encontrar la cantidad de átomos que hay en esto, ¿sí? Entonces, vamos a calcular esto, sería 8.40 por 1 dividido entre 84 por 3 dividido entre 1 por 6.02 por 10 a la 23 dividido entre 1 sería igual a 1.806 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Mucho cuidado con los paréntesis en la tabla periódica para que el resultado pueda salir de una forma muy correcta. Entonces, como respuesta, en este caso nosotros podríamos decir que en 8.40 gramos de bicarbonato de sodio hay un total de 1.806 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Sí, de oxígeno. Esto sería todo por este ejemplo. Estaba un poco complejo porque nos estaban dando solamente la masa en gramos del compuesto, no la masa molar. Ahora, átomos y su masa en el compuesto. Hagamos un ejemplo ahora en el que la masa molar ya está. No vamos a tener que calcular la masa molar porque ya nos van a dar los moles como tal. Veamos, calcule el número de átomos de hidrógeno en 0.073 moles de hidróxido de sodio, NaOH. Entonces, fíjense que aquí de una sola nos están dando la masa molar. Es decir, la cantidad, no la masa molar del compuesto, sino la cantidad de moles que hay del compuesto. No tenemos que convertir moles. En este caso anterior les estoy enseñando, teníamos 8.40 gramos y tuvimos que convertir eso a moles. Tuvimos que calcular la masa molar, en este caso no. En este caso ya nos están dando el número de moles de hidróxido de sodio. Entonces va a ser mucho más sencillo establecer el factor conversión aquí. ¿Sí? Vamos a decir entonces, para el hidróxido de sodio en este caso, vamos a decir, vamos a ver, un mol de hidróxido de sodio va a relacionarse. Ojo, que estamos buscando los átomos de hidrógeno en esta molécula de hidróxido de sodio. Átomos de hidrógeno en 0.073 mol de hidróxido de sodio. Recordemos lo que les mencionaba. Un mol de hidróxido de sodio en este caso, qué bonito, no vamos a calcular la masa molar. Qué bueno, porque ese cálculo hace que sea más largo el procedimiento. Un mol de hidróxido de sodio va a ser igual a un mol de hidrógeno. Porque recuerden que solo hay un átomo de hidrógeno en este compuesto. Y un mol de hidrógeno, como es lo que queremos llegar,
va a ser igual al número de Avogadro de átomos de hidrógeno. 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Bien, ya tengo listos los factores de conversión, solo tengo que convertir. Voy a escribir entonces 0.073 mol de hidróxido de sodio por, quiero cancelar moles de hidróxido de sodio, entonces un mol de hidróxido de sodio abajo sobre arriba vamos a colocar un mol de hidrógeno. Ahora que tengo un mol de hidrógeno, voy a llegar a átomos, ¿sí? Entonces voy a colocar un mol de hidrógeno abajo y arriba voy a colocar el número de Avogadro de átomos de hidrógeno, 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Se cancela mol con mol. Si hacemos este cálculo en nuestra calculadora, sería 0.073 por 1 dividido entre 1 por 6.02 por 10 a la 23. En este caso el resultado sería 4.39 por 10 a la 22, ¿sí? No tendríamos nada más que hacer, solamente calcular lo necesario. Eso sería. Solo hay que fijarnos bien al momento en que estemos calculando, al momento qué es lo que se nos está dando. En este caso se nos estaban dando ya los moles, no teníamos que convertir de gramos a mol. Y esto sería todo para este ejemplo. Nos vemos en la próxima.